Muy buenos días. Vamos a empezar con la siguiente ponencia. Como vamos muy cortita de tiempo, pues vamos a intentar recuperar el espacio del tiempo anterior. Muy buenos días de nuevo. Cada asesinato empequeñece la humanidad y cada acto violento la envilece. Es un imperativo democrático suprimir la raíz de este problema. Yo de nuevo quiero daros las gracias por estar aquí esta mañana y me presento, ya sabéis, los que me conocéis, Ángeles Sepúlveda, soy directora general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, pero estoy aquí en este momento, en esta mesa, como directora del Instituto Andaluz de la Mujer en funciones. Su directora, Elena Ruiz, está disfrutando del permiso maternal, ha tenido una niña, así que todo nuestro cariño y enhorabuena a Elena por esa preciosa niña que ha tenido y en este sentido pues me toca a mí aquí sustituirla durante este tiempo. Y me acompaña Estela. Hola. Estela Sánchez Benítez. Estela es vicepresidenta del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, el CAM. Para mí es un placer, un honor estar hoy aquí con Estela, porque nos conocemos, pues yo creo que desde hace más de 20 años. Estábamos calculando antes y, bueno, 30 años ya. Estela Benítez es licenciada en Derecho, es experta universitaria en género e igualdad de oportunidades y técnica superior en mediación familiar, todo ello con calificación de sobresaliente. Tiene también otra amplísima formación complementaria en todo lo relacionado con el ejercicio de su profesión, en todo lo relacionado con mujeres, igualdad, inmigración y todo lo que pueda ser derechos humanos, la defensa de los derechos humanos en general. Decir que Estela solo es abogada, decir que lleva trabajando más de 20 años en este tema, pues la verdad es que no es hacerle justicia a Estela, porque Estela no solo es una abogada de derecho de familia trabajando por la libertad sexual de las mujeres y contra la violencia. Tendríamos, para poder entender el trabajo que ha desarrollado Estela y mujeres como ella ejerciendo la abogacía a partir de los años 90, tendríamos que entender que estamos tratando una época en la que aún no teníamos ley de violencia de género, que los recursos eran muy exactos y que, por decir un ejemplo, la violencia psicológica ni siquiera, no es que no se tuviera en cuenta, es que ni siquiera se consideraba. Por eso digo que decir Estela es abogada o incluso es abogada desde los años 90 no es justicia, tendríamos que trasladarnos. Yo voy a decir una cosa que quizás sepan muy pocas personas de Estela, y es que ha sido la primera abogada de España que consiguió una sentencia condenatoria por violencia psicológica en el año 2000. Estela, enhorabuena. Toda su trayectoria muy rectilínea, firme y constante, en docente, cursos, congresos, jornadas y siempre también trabajando en la prevención de la violencia de género a través de institutos, asociaciones de mujeres, autora de artículos y vicepresidenta y asociación de mujeres. Concretamente, la expresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas, como he dicho antes, vicepresidenta del CAN. Lo que estábamos comentando, desde hace muchos años que nos conocemos, desde hace muchos años trabajando contra la violencia y en pro de la igualdad, años que parece que fue ayer. Parece que fue ayer, en 1980, que desde luego para mí fue antes de ayer y para algunas de las personas que están aquí también, las Naciones Unidas declararon que la violencia contra las mujeres es el crimen encubierto más numeroso del mundo. Y esta declaración oficial sirvió para poner en evidencia este hecho. Estamos hablando de un atentado a los derechos humanos. La violencia contra las mujeres es la máxima manifestación de desigualdad entre mujeres y hombres. Se trata, por tanto, de una cuestión de Estado, una forma de terrorismo, este terrorismo machista que, como ya hemos dicho antes, en España, desde que tenemos estadísticas oficiales sobre esta materia, ya más de 800 mujeres han perdido la vida. Es preciso poner en marcha líneas de acción que nos permitan una toma de conciencia del problema para actuar sobre él, tomar una postura crítica y comprometida ante la realidad y poder actuar contra la violencia de género con las palabras, como dije antes, de nuestra presidenta Susana Díaz.
Estamos ante un asunto de Estado y, para ello, un pacto de Estado. Y este es el planteamiento, esta es la propuesta que desde el Gobierno de Andalucía se ha hecho de un pacto de Estado contra la violencia a las mujeres, para asegurarnos a la sociedad un futuro sin violencia de género, con medidas propositivas para proponer y proteger para las víctimas, no solamente a las mujeres, sino también a sus hijos e hijas, que ya sabéis que son también víctimas directas de la violencia. Y en este sentido, agradecer al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres su participación, su implicación, su trabajo y sus más de 500 aportaciones y el darle forma para que esto sea una realidad. Y nadie mejor que su vicepresidenta Estela para contarnos las líneas estratégicas principales del plan y para contarnos, bueno, pues cómo se ha ido gestando toda esta historia. Quiero decir que Estela es vicepresidenta elegida por las vocalías del Consejo Andaluz. Por ello, Estela, en este momento, pone la voz a las asociaciones de mujeres andaluzas que han participado y que con sus más, insisto, de 500 aportaciones están consiguiendo que podamos ir avanzando hacia esta realidad de la lucha contra la violencia de género y a las que nuevamente le doy las gracias. Pues, Estela, cuando tú quieras. Vale. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a Ángeles y al Congreso, a la dirección del Congreso, por haberme invitado a participar en este Congreso para hablar además de una cosa, bueno, que claro que la hemos trabajado realmente a través de las asociaciones de mujeres y de las confederaciones de mujeres de Andalucía. Cuando a mí me habla Ángeles de que hable sobre una posible, bueno, sí, de una propuesta para un pacto estatal contra la violencia de género, pues claro, yo me quedo un poco porque no sé cómo abordarlo. Realmente esto se ha trabajado en Andalucía, y ahora contaré cómo, pero no está elevado aún al Parlamento, no está elevado al Congreso de los Diputados, que es lo que queremos hacer, y para que realmente esto sea un pacto que esté en todas las agendas políticas de todos los políticos y de todos los gobiernos. La violencia de género es una cuestión de Estado y esto ya no podemos dar marcha atrás y además es una prioridad absoluta que tiene que estar en todas las agendas de los Estados. Si no lo conseguimos, esto no se va a acabar nunca, porque cada vez se normaliza más y cada vez se priorizan más unas cosas sobre esto. No se puede mantener al margen la violencia de género cuando 1 de cada 3 mujeres sufre violencia de género, cuando más de 840 habrá ya, porque claro, en estas 2 semanas es que han sido 3. O sea, cada vez que se habla de violencia de género, cada vez han asesinado más. Pero no solamente nos referimos a las asesinadas, sino a las cientos de miles de mujeres que son torturadas sistemáticamente en sus hogares o fuera de ellos, a través de la violencia sexual, el acoso laboral por razón de género, el acoso sexual, la prostitución. O sea, es que hay muchísimas formas de violencia. Entonces, desde Andalucía empezamos a reivindicar que se hiciera un pacto de Estado. ¿Por qué? Pues porque cuando surge la gran manifestación que se hace a través de los colectivos feministas andaluces y de otras andaluces y, por supuesto, de otras partes de la nación, y llegamos a Madrid ese 7 de noviembre, el grito era ese, reivindicar un pacto estatal contra la violencia de género. Y allí fuimos muchísimas mujeres y muchos hombres reivindicando eso no se podía quedar allí. Entonces, volvemos del 7 de noviembre, volvemos a Andalucía, y nos ponemos a trabajar a través del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. O sea, a través del Consejo, que lo voy a explicar un poco porque, bueno, son 26 vocalías, de las cuales 16 son por provincia y 10 son de carácter regional. Después, la presidenta es la presidenta de la Junta de Andalucía, la consejera, la vicepresidenta primera es la consejera en materia de igualdad. Yo soy la vicepresidenta segunda y la vicepresidenta tercera la directora del Instituto de la Mujer. Aparte, ya he dicho, las 26 vocalías que somos las que trabajamos todos los días con estos temas, porque las funciones que tenemos son participar en las políticas de igualdad de la Junta de Andalucía, canalizar las demandas de las mujeres andaluzas a través del CAN y hacer un seguimiento de toda la normativa. Bueno, os quiero poner en antecedentes porque a través de esa canalización que nos corresponde como Consejo Andaluz, nos reunimos, o sea, quedamos en la primera permanente que se hace después de empezar el segundo mandato, el 25 de noviembre, quedamos y empezamos a trabajar sobre las propuestas. ¿Por qué no hacemos propuestas? No se va a quedar el 7N así. O sea, ahora habrá que avanzar en esto.
Nos ponemos a trabajar, cada 2 vocalías, o sea, las vocalías de cada provincia se reúnen con los centros municipales, con los centros provinciales, con todas las asociaciones de mujeres que quieren acompañarnos y se consiguen más de 500 propuestas. Eso solamente de las asociaciones de mujeres, más después de otras instituciones, como por ejemplo sindicatos, centros provinciales, las consejerías, el Observatorio contra la Violencia, el Observatorio de Policía. Es decir, muchas instituciones consiguieron, que llenáramos un documento de 800 propuestas. Nos tenemos que poner a analizarlas y ver cuáles son las más importantes o las que se pueden llevar a cabo. Un trabajo ímprobo, porque había muchas que eran repetidas, que por supuesto esas se adoptaron como medidas urgentes y empezamos a decir cuáles convenía hacerlas, porque realmente las medidas, que yo trabajo en este tema, como ha dicho Ángeles, es que no es nada nuevo. Es que son tan obvias que parece mentira que a estas alturas tengamos que estar reivindicando estos temas, pero hay que reivindicarlas y hay que ponerlas en un pacto de Estado. O sea, en un pacto estatal que todos los partidos políticos estén obligados a cumplirlo y además que tengan un presupuesto, que esté financiado, porque sin presupuesto no se puede hacer nada. Entonces, que esté bien presupuestado, como se han hecho, como se ha hecho con otros actos terroristas, porque se haga también con el terrorismo machista. Entonces, por ejemplo, una de las medidas principales es cambiar el concepto de violencia machista a violencia contra las mujeres o sea, violencia de género a violencia contra la mujer o violencia machista. Y así cambiar el concepto, no solamente que entre la violencia que se realiza en la pareja, sino también o es pareja, sino también las agresiones sexuales, los abusos sexuales, la prostitución, la esclavitud sexual, los matrimonios forzados, no sé, cualquier tipo de violencia, por ejemplo, el acoso sexual en el trabajo, o sea, la mutilación genital, o sea, es que hay millones de tipos de violencia, pues que todos estén ahí, para que todas esas mujeres puedan ser protegidas y puedan tener recursos. O sea, que todo eso es importante. Bueno, otra de las propuestas que también se toma como medida urgente, porque es muy importante también, es la de equiparar el terrorismo machista, equipararlo al terrorismo de otros terrorismos del Estado, de otros terrorismos, ¿no? Entonces, en este caso, pues también queremos que se equiparen a las víctimas de violencia machista con estos terrorismos y que se les den los mismos recursos psicológicos, jurídicos, económicos, hombre, que se las tengan en cuenta, porque a veces las víctimas de violencia es que se ha normalizado tanto la violencia machista que es que cuando sale, por ejemplo, ayer, cuando sale en la televisión hablando de una mujer que ha sido asesinada son 2 minutos. Y al rato te hablan, yo qué sé, 10 minutos de unas inundaciones que ha habido. ¿Cómo va a ser más importante unas inundaciones que...? O la trivialización. Sí, la banalización de la forma, no tiene nombre, no se sabe quiénes son, o sea, parece que son ahí como que no existen. O sea, al no dar datos sobre ellas, realmente parece que no existen. Entonces, pues todo eso entra en equipararlas a las víctimas de violencia de otros terrorismos. Bueno, por supuesto, y además que cuando se cometa un delito, un delito terrorista de terrorismo machista con resultado muerte, las prisiones privativas de libertad, las máximas, como a otros terroristas, o sea, que se le equipare. También es importante, que también se ha repetido, y además lo llevamos diciendo todas las asociaciones de mujeres feministas desde hace muchísimo tiempo, es la suspensión del régimen a los maltratadores, la suspensión o la no concesión del régimen a los maltratadores. O sea, estamos hartas de decir que los maltratadores no son buenos padres. Y desde luego en los casos en que la mujer está encima en una casa de acogida encerrada y la ha encerrado él porque la mujer teme por su vida y se va allí con sus hijos e hijas y se tiene que ir allí obligada por él, porque él es el que la encierra, ¿cómo se puede poner un régimen de visita en un punto de encuentro y que tengan aquí esos niños y esas niñas que están también asustados a ver a ese padre? Entonces, la ley ya lo establece. O sea, la ley establece que los niños y las niñas de madres víctimas de violencia de género son víctimas de violencia de género, pues que se les equiparen realmente, que se le den los mismos recursos, que se les pongan orden de alejamiento y orden de protección. O sea, que es que tenemos muchas cosas, pero como no se desarrollan, otra, por ejemplo, importante es que se desarrolle la normativa y se ponga un presupuesto adecuado para cada ella, que no cada vez que haya una crisis económica o una crisis ideológica, pues lo que más sufren son los recursos para las víctimas de violencia de género. Mantener los presupuestos. Mantenerlos siempre e incrementarlos. Pero si uno de los problemas más graves que tiene este país, habrá que incrementarlos. O sea, que 1 de cada 3 mujeres
o una de cada 4 mujeres sea asesinada. Yo es que esto me parece tan fuerte que no sé si cómo no se entiende de esa forma, porque hay ese rechazo y porque hay esa normalización. Y una cosa que digo siempre, ahora me la han preguntado, ¿tú qué ves? O sea, ¿cómo se podría acabar? Esto es muy difícil, evidentemente, porque estos son siglos de patriarcado y hay mucho machismo, tanto en las mujeres como en los hombres, y es difícil. Pero, desde luego, los que estamos aquí, las que estamos aquí, no podemos consentir actitudes machistas a nuestro alrededor, comportamientos machistas de ningún tipo. O sea, y tenemos que hablarlo. O sea, que cuando pase, decir, oye, no, eso que estás diciendo no es así. O eso que estás diciendo es una barbaridad. Porque es machismo, porque es que eso lleva a la violencia. Estela, los principales medidas globalmente pedidas en el Pacto de Estado. Bueno, pues son aparte de la urgente. Sí, las que he comentado ya. También, por ejemplo, la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es otra de las que se ha hablado muchísimo y además lo pide la Fiscalía del Estado muchísimas veces. No se oye, ¿no? No se le oye a Estela. Ay, ¿por qué? ¿No se me oye? Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora? Sí. Vale. Que se me baja con el pelo. Que, mira, otra de las medidas que vamos a ver, esto ya es un clamor de la Fiscalía, de las asociaciones de mujeres, de todo el mundo, es la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Yo creo que todas y todos habréis oído hablar de este artículo, porque con este artículo que se le dice a la mujer desde que entra en el juzgado, porque es obligatorio, cada vez que va a declarar, se le dice que está dispensada de la obligación de declarar contra su cónyuge o pareja. Entonces, pero que el procedimiento va a seguir. Vamos, yo es que he estado presente, ¿no? El procedimiento va a seguir. Usted no se preocupe, que usted no declare, pero que el procedimiento va a seguir. No sigue, porque la declaración de la víctima a veces es lo único que hay. Es el único testimonio que hay, porque no hay otras pruebas. Si hay otras pruebas, pues sí sigue el procedimiento, pero si no hay otras pruebas, esa sentencia va a ser absolutoria. O sea, desde que la sentencia es absolutoria, la mujer deja de tener orden de alejamiento, deja de tener orden de protección y deja de tener recursos económicos. Y además, encima, esas renuncias a declarar que hacen las mujeres, porque en ese momento están súper vulnerables y porque se lo dicen hasta la saciedad, hace que encima se considere son las que entran a sumar esa violencia, esas denuncias falsas de las que después se habla. O sea, cuando una mujer no declara en el juzgado, se considera que está mintiendo. Pero además de verdad que es así. O sea, yo cuando la veo, pero ¿por qué no has declarado? A mí, claro, yo trabajo en un centro de mujeres y digo, ¿yo cómo que no has declarado? Porque me dijeron que no tenía que declarar, que no era necesario. Y eso también es muy importante, que los abogados y las abogadas del turno de oficio específico de violencia de género estemos súper formados. No basta lo que decíamos Ángeles, tú y yo, no basta con una formación jurídica, basta con una formación continua, especializada y continua, porque la continuidad en la especialización es lo que genera conciencia y sensibilización. O sea, que tú sepas lo que es un delito de violencia de género. Que un delito de violencia de género no es un delito de un robo que te han robado por la calle, no. Eso tiene unas connotaciones que no las tiene más que los delitos de violencia machista. Entonces, eso hay que conocerlos. Bueno, de hecho, una de las medidas específicas es la medida de formación especializada y educación. Sí. Como tú sabes, más allá de la educación en la igualdad, estamos hablando de una medida de formación especializada. El pacto, que os lo podéis descargar desde la página web del Instituto Andaluz de la Mujer, el pacto parte de un contexto político y social, un marco normativo, y luego habla de una serie de compromisos y medidas, entre los cuales se dividen como en 2 grandes grupos. Primero, las medidas urgentes, algunas de las cuales ya Estela ha expuesto, y luego las medidas específicas. Las medidas urgentes, no solamente no su urgencia, sino digamos su emergencia, ¿no, Estela? Sí, emergencia. Por su emergencia, sino porque además así fueron consideradas por lo repetitivo, como ya había dicho Estela, y de la manera en que tanto y tanto se ha pedido, ¿no? Y luego las medidas específicas para este desarrollo de pacto de Estado para la erradicación de la violencia a las mujeres, a su vez son 6 medidas. Medidas específicas de interseccionalidad y transversalidad. No podemos concebirlo sin una transversalidad. Medidas de sensibilización, investigación y prevención. Si no es desde el conocimiento a través de la investigación, si no es desde una conciencia
de problemas no podemos, evidentemente, llegar a prevenir, para lo cual también necesitamos estas medidas específicas. Otro eje de medidas de formación especializada, como estamos hablando y ya ha recalcado Estela, continua y, por supuesto, de educación. Un eje de medidas de atención integral a las víctimas de violencia, medidas de coordinación y cooperación institucional y, por último, medidas de seguridad y justicia. Te iba a preguntar, Estela, al respecto de esto y una de las medidas urgentes. El tema de que ningún condenado por violencia de género acceda a cargos públicos, eso también ha sido una de las medidas que se ha propuesto, que ningún condenado por violencia machista pueda acceder a un cargo público ni mantenerse. O sea, eso además la presidenta hizo mucho hincapié en que desde luego no se iba a consentir, pero cualquier tipo de violencia machista, cualquier tipo, ya sea en el trabajo, ya sea violencia de género, familiar, la que fuera. Entonces, es muy interesante pues porque por lo menos que no haya en nuestras instituciones ni estemos pagando a gente de este tipo. Otra también muy importante, fíjate tú, la formación, que esto la han pedido también muchísimo, en la formación de jueces y juezas, pero yo añado más. O sea, todos los juzgados y tribunales de violencia, los profesionales y las profesionales que trabajan en ellos, desde los funcionarios y funcionarias, jueces y juezas, fiscales y fiscalas, todos tienen que tener una formación continuada, o sea, que no sea un cursito al año, eso no sirve para nada, sino y además por personas que sean feministas y que sepan de esta materia. O sea, los jueces y las juezas, o sea, a veces es increíble y yo entiendo que todo el mundo esté muy molesto, enfadado, cabreado con este tema, con que haya juezas y jueces que no den órdenes de protección. ¿Por qué? ¿Que el riesgo es bajo? ¿Qué riesgo es bajo? No hay riesgo bajo. Una mujer que denuncia es porque tiene un riesgo, si no es que no denuncia. Entonces, hay que investigar estos temas, hay que preguntar a la mujer por qué retira la denuncia y trabajar. Otra de las medidas importantes es que se va a hacer un seguimiento también de acompañamiento a las mujeres que retiran la denuncia o que no denuncian, porque esas son muchísimas también que se quedan atrás. Después, lo otro, a mí también me interesa mucho decir los recursos económicos porque es muy necesario. Muy necesario. Las mujeres ahora mismo tienen muy pocos recursos económicos. O sea, no hay recursos de empleabilidad importantes, tiene que haberlo, hay que garantizar la empleabilidad de estas mujeres, porque estas mujeres, cuando son víctimas de violencia de género, o no han trabajado en su vida, o no están formadas, o tienen muy pocas posibilidades de trabajar. Entonces hay que darles un empleo. Y las administraciones tienen que guardar una parte de sus puestos de trabajo, una parte importante para que estas mujeres puedan trabajar. También, otra cosa que lo veo yo sencillísimo y que yo no sé por qué no se hace, es, por ejemplo, la renta activa de inserción. ¿Por qué no se eleva el salario mínimo interprofesional para las víctimas de violencia de género? Que en vez de ser 426 euros, sea en lo que esté en ese momento el salario mínimo, por lo menos son 200 o 300 euros más. ¿Eso es fácil? Pues mira, una medida que a mí me encanta también por el aforo que aquí tenemos dentro de la interseccionalidad y la transversalidad, es considerar a las organizaciones de mujeres feministas con la categoría de agentes sociales. Sí. Esta consideración de agentes sociales, no solamente por todo lo que implica dentro del movimiento asociativo, por todo lo que implica del apoyo o acompañamiento a las víctimas, sino algo que no hemos contemplado aquí, pero yo como médica sí tengo que decirlo. Ya sabéis que está el concepto, si hay aquí personal sanitario, ya sabéis que está ahora el concepto de personas activas o personas que son activos en salud. Es decir, una persona que parece que te da salud, ¿no? Su optimismo, su alegría, su positividad, su manera de acompañarte te hace ser activo de salud. Entonces, realmente las organizaciones, las asociaciones de mujeres son activas de salud. Y como tal, tenemos que tenerlo en cuenta. Yo aquí también quiero recordar, dentro de este Pacto de Estado, pero y junto con el agradecimiento a todas las asociaciones de mujeres que han participado en ello, también quiero agradecer, aunque no sea el contexto de esta ponencia, a todas las entidades que trabajan contra la trata, que también han ayudado, han colaborado en la estrategia andaluza de la trata con fines de explotación sexual. Y uno de los puntos también de estas entidades, de estas asociaciones, no solamente como activas y como apoyo y acompañamiento, sino
como detección. Desde el movimiento social, como agentes sociales, tanto los que trabajan con trata, trabajando con mujeres, también se detectan casos. Yo, como vamos muy justita de tiempo y no quiero quitarle a la siguiente ponencia, y teníamos que ganar un poco de tiempo, le vamos a dar 5 minutitos si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto, y si no, pues también podemos. Aquí lo más importante que queríamos era presentaros esta propuesta de pacto de Estado contra la violencia hacia las mujeres, y si no, pues podéis, a través del foro web que tenemos, personalmente, pues todo lo que queráis. Bueno, Ángeles, antes de que quería decir otra propuesta que es muy importante, porque además se ha visto que ha pasado en estos últimos años, que ha sido garantizar el mantenimiento de los centros municipales de información a la mujer y de los puntos de información a la mujer. Esto es muy importante porque es el primer recurso que tiene una mujer víctima de violencia de género, y de ahí es de donde se le va a sacar de esa vida de violencia. Entonces, en los centros de la mujer, que yo trabajo en uno de ellos y por eso sé y hablo con claridad meridiana de lo que es esto, en Andalucía, afortunadamente, no se ha disminuido ninguno, pero hay en otras muchas comunidades autónomas que han desaparecido constantemente. O sea, han ido desapareciendo hasta no quedar nada. Y es el primer recurso que tiene una mujer. Como esto no lo quiten, de verdad que se acabó la violencia de género, porque es que ni se va a hablar. O sea, ni se va a hablar de violencia de género. Somos las primeras personas que trabajamos con ella, las primeras profesionales, tanto en jurídica, psicología como trabajo social. Y además, lo bueno que tiene es que tenemos recursos de todo tipo. También los recursos económicos los gestionamos, los recursos de protección. De verdad, os pido a todas y a todos que cada vez que os enteréis de que esto se va a disminuir, que no, que hay que luchar para que sigan hacia adelante, y hay que animar a las mujeres a que vayan a estos recursos, que se les va a dar solución, que es complicado, que aquí siempre se habla, en los congresos de violencia de género, se hablan de las mujeres que son asesinadas y de las mujeres que están sufriendo, no se habla de las que se libran, de las que se salvan, de las que consiguen salir, y de verdad que son muchas, son muchísimas. Y gracias mucho a los centros. ¿Alguien quiere alguna aportación? Teresa. Bueno, creo que las palabras son muy importantes y hoy se ha dicho aquí algo que se viene utilizando pero poco, que es la palabra terrorismo machista. Y quiero añadir algo. Tú has empleado la palabra mujeres torturadas y creo que también tenemos que cambiar esa palabra. No son mujeres maltratadas. El maltrato parece light. Es que torturadas significa que estas mujeres sufren todas esas violencias de las que hemos hablado, la violencia física, psicológica, sexual, emocional, económica, etcétera. Entonces, una característica del terrorismo es precisamente la tortura, utilizar la tortura. Y si hablamos de que es una cuestión de Estado, ¿por qué desde el feminismo y desde las asociaciones de mujeres se habla de una cuestión de Estado? Pues porque el Estado debe ser garante de la seguridad de todas las personas y, por supuesto, de esas mujeres. Segundo, porque tiene que hacer respetar los derechos. El derecho más importante es el derecho a la vida. Y todo esto son palabras mojadas si no se traducen en los presupuestos del Estado. Se han recortado también, se han recortado las partidas, y esto me parece, no es inmoral, es que creo que no hay palabra. O sea, sabiendo que está en juego la vida de estas personas, ¿cómo tienen la desfachatez de recortar los recursos? Porque los recursos son los que pueden evitar. Y también quiero recordar que es importante que se dé ese protagonismo al movimiento de mujeres. Y recordar, porque es de justicia, que las asociaciones de mujeres fueron las primeras que abrieron las casas de acogida. Todo lo que hoy hacen las distintas administraciones empezaron los movimientos de mujeres. La atención...
la atención a mujeres violadas, la atención psicológica, los programas de prevención, que el más importante es la coeducación o la educación afectivo-sexual, porque estamos hablando de agresiones sexuales, pero es que no hay educación afectivo-sexual en los centros educativos. Entonces yo creo que ahora tendremos que coger alguna bandera, y la bandera es esa, exigir que sea una cuestión de Estado, que todos los partidos políticos apoyen esto como prioritario y que esos fondos que se dedicaban antes a ETA, que eran miles de millones, se dediquen ahora al nuevo terrorismo. Muy bien. Yo muchísimas gracias y os pido a todas y a todos los que estáis aquí, más otros muchos que no están aquí, pero están con nosotras y con nosotros, que exijamos este pacto, que este pacto se cumpla, que este pacto llegue a donde tenga que llegar. Igual que nos fuimos a Madrid el 7 de noviembre, que si nos tenemos que ir de nuevo, que nos vamos, a llevarlo para que se tenga en cuenta, a invitar a otras comunidades autónomas y a otros agentes para que hagan algo parecido y para que este año, o sea, si no este año, en el 2017, este pacto ya esté en vigor y esté aprobado. Hay una palabra pedida aquí y otra allí, aquella señora de blanco. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Inmaculada Sánchez y quisiera aprovechar al hilo de lo que ha comentado de los PIM y de los CIM. Yo estoy en búsqueda activa de empleo, soy agente de igualdad, tengo una formación muy prolija y al hilo de lo que ha comentado de los PIM y de los CIM, me vengo encontrando, llevo 3 años presentándome a ofertas, a plazas para ocupar puestos laborales en estos servicios, y lo que me estoy encontrando, que sorprendentemente ya es un servicio que han comentado y que es tan necesario y que tiene labor de continuidad, no me explico cómo funcionan a costa de subvenciones. Cada año sale una convocatoria, en cada pueblo se pide unos requisitos para entrar. El año pasado, que me presenté al Ayuntamiento de Umbrete, tuve que ir 3 veces, me pedían un proyecto, tuve que pasar una prueba que el examen eran de 3 horas y luego tenía que nos pedían una entrevista personal, o sea, y luego para trabajar simplemente unos meses. Entonces yo creo que si se quiere prestar un servicio de calidad y en condiciones, es necesario que el servicio funcione con una calidad, con unas personas profesionales, que no dudo que quien se lleve la plaza lo sea, pero no puede una persona que está prestando un trabajo, que está llevando a cabo un trabajo, no puede estar con el alma en vilo de dentro de 6 meses esta plaza va a volver a salir, no sé si la voy a tener, no la voy a tener. Allí, muchas gracias. Desde luego la estabilidad y la especialización de los servicios es fundamental, vamos, por supuesto que sí. Allí hay una palabra pedida y ya con esto cerramos para poder ir a la siguiente ponencia. ¿Era una allí? Vamos, si va mal de tiempo me da igual, tampoco es. Me llamo Leonor Osuna y soy profesora y llevo el programa de coeducación en mi centro. Yo creo que habrá aquí compañeras y compañeros como yo. Quería darles las gracias porque efectivamente los centros de la mujer hacen una labor enorme. Yo trabajo con el de mi ayuntamiento, Mairena del Aljarafe, no sé si hay alguien por aquí, pero también quería reivindicar el tema de la educación, ¿no? Nosotros, los coordinadores y coordinadoras de coeducación, no tenemos dotación económica, tenemos lo que a bien nos da el centro, no tenemos dotación de horas, tenemos lo que a bien nos da el centro. Debo agradecer estar aquí, pero tampoco tenemos dotación de formación. Yo me lo guiso, yo me lo como. Y es muy importante, como todo el mundo refleja, que la educación esté en esto. Como le digo a mis alumnas y a mis alumnos, los maltratadores no salen de un hábitat distinto. Han salido de aulas con pizarras así, con mesas así, con sillas así, la mayoría, ¿no? Entonces, simplemente quiero agradeceros lo que estáis haciendo, pero también reivindicar para los que hacemos esta función y también decirle a la gente que hay aquí que bueno, que no hay que rendirse, que los datos son tremendos, pero hay mucha gente luchando.
Muchísimas gracias. Nada Muchas más. gracias. ¿Digo algo más? Bueno, muchas gracias y muchas gracias además por las aportaciones y desde luego el papel de la educación fundamental. Estela, si quieres comentar algo sí. ya también para terminar. Bueno, como no he terminado, claro, he ido un poco rápido, pero bueno, está todo en el pacto. Hay muchas medidas en cuanto a la educación. O sea, yo creo que ahí se va a hacer una modificación y un aporte especial, porque una de las medidas, por ejemplo, es que se integre la perspectiva de género en todas las aulas, desde los niños pequeñitos de 3 años hasta ya la universidad o los másteres o lo que sea, ¿no? Y que los profesores y las profesoras estén preparadas, como hemos dicho antes, con formación especializada y continua para poder impartir estas asignaturas que además serán impartidas por personas expertas en estos temas. O sea, yo creo que la educación que es fundamental, porque si no, si la educación fuera bien, no estaría pasando lo que está pasando. Entonces quiere decir que hay algo que está fallando y es necesario que desde los niños y las niñas, conforme más pequeños mejor, sepan lo que es la igualdad y lo que es luchar contra la violencia de género. Para no quitar tiempo en la siguiente ponencia, cerramos aquí y le damos su hora hasta las 2:15 y retrasamos un poquito así la hora de comer. Muchísimas gracias.